soy Emily Tinoco y el día de hoy les voy a contar lo que aprendí en el capítulo número 21 del libro Un corazón como el de Dios. El capítulo de hoy titula El muerto vivo. La historia de hoy ya se les había contado en capítulos anteriores, pero como ustedes saben, Dios nos puede hablar de diferentes maneras en una historia que quizás ya la hemos leído una y otra vez. Pero el día de hoy vamos a verla desde otro panorama. ¿Se acuerdan que en cierta ocasión los filisteos habían reunido fuerzas para atacar a los israelitas y el rey Saúl había consultado con una medium? Pues el día de hoy vamos a hablar sobre esa historia. Primero vamos a ver desde el lado en el que estaba David. ¿Se acuerdan que David se había refugiado con sus enemigos los filisteos? Entonces el rey Aquis había reunido todo su ejército de los filisteos e iban a ir a atacar a los israelitas. Y él quería que su guardia real sea David. Imagínense, quería contratarlo. Y no sabía que David estaba ocultamente destruyendo a todas sus tropas. Pero en ese momento los filisteos, o sea, todos los soldados del rey Aquis, no quisieron que David fuera con él, porque decían, no, ¿cómo vas a permitir que un israelita vaya a pelear contra otro israelita? ¿Qué tal nos traiciona? Entonces, David se quedó con sus hombres y los filisteos fueron a atacar a Saúl. Saúl hizo algo que todos debemos hacer, consultar a Dios antes que nada. En ese momento Saúl sabía que no podía ganar solito, así que fue y consultó con Dios y comenzó a hablarle y decirle, Dios, ¿vamos a ganar la guerra hoy día o no? ¿Vas a entregarnos en manos de los filisteos o nos vas a entregar a nosotros, a los filisteos? Pero en ese momento Dios no le respondió, mantuvo silencio. Y esto hizo que Saúl se desesperara un poquito más. Pero ¿saben qué? Vamos a detenernos un ratito aquí. Muchos se preguntarán por qué Dios no respondió a Saúl. ¿Acaso Dios no escucha nuestras oraciones? Pero si Saúl hizo algo bueno, pues no. Vamos a ver que hay una cosa en la que estaba fallando Saúl. Vamos a revisar nuestra Biblia, porque ahí vamos a encontrar muchas de las cosas y muchas de las razones por las que Dios no contesta las oraciones de este hombre, que en este caso era Saúl. Ahí podemos encontrar y conocer más de Dios, más de nuestro Padre. Vamos a dirigirnos al libro de Isaías, capítulo 59, y vamos a leer los 3 primeros versículos. Y dice así, He aquí que no se ha acordado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Wow, muy fuerte, ¿verdad? Este versículo. Pero ahí nos explica por qué razones Dios no quería contestar a Saúl. Ustedes saben que Saúl había hecho una infinidad de cosas malas desde que comenzó a tener celos de David. Comenzó a asesinar, a usar a sus propios hijos para vengarse de David por alguna razón, y todas esas cosas malas no se arrepintió de ninguna de ellas. Entonces él estaba cometiendo pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado, y no estaba bien con Dios, no estaba teniendo una buena comunión con Dios. Y por esa razón Dios no decidió responder, porque sabía que Saúl todavía no había arreglado las cuentas con Dios. Él seguía pecando y seguía haciendo cosas malas. Ahora, algo correcto que había hecho Saúl antes de continuar con la historia es que cuando comenzó su reinado, él hizo que todos los adivinos, los mediums, todos ellos fueran retirados y botados del pueblo de Israel. O sea, que los botó, les dijo que se vayan porque eso es malo. En la Biblia decía que es malo consultar con esas personas, es pecado, es diabólico. Entonces, era algo bueno que él había hecho en ese momento, pero vamos a ver que como estaba muy desesperado por saber qué iba a pasar durante la guerra contra los filisteos, él fue en busca de un medio. Imagínense, o sea, eliminar algo para hacer la voluntad de Dios, eliminar tu pecado y luego regresar a tu pecado, wow.
cayó muy bajo, ¿verdad? Entonces él fue en busca de una medium y la encontró. Y ahí se puede dar cuenta de una cosa, que la encontró muy fácilmente. Eso significa que la población no tomaba en cuenta a Saúl, no le obedecían, no le respetaban. Cuando tú no haces las cosas correctas para Dios, las demás personas no te van a respetar y tampoco te van a ver como un líder. Así que tú tienes que arreglar cuentas con Dios y hacer su voluntad. Entonces encontró a esta medium y le dijo lo que tenía que hacer, que quería invocar al profeta Samuel. ¿Se acuerdan que él ya había muerto? Pues él quería que esta medium lo convocara y esta medium lo hizo. Y le comenzó a contar a Saúl lo que él veía. En un momento ella se dio cuenta que él era Samuel, entonces ella se asustó y dijo, me has engañado, él es un profeta, ¿cómo pudiste haberme hecho esto? Entonces Saúl le dijo, no tengas miedo, tranquila, porque yo reconozco a ese hombre, dime qué cosas ves. Y ella le dijo, bueno, está vestido de tal forma, es un hombre anciano. Entonces ahí se dio cuenta Saúl por toda la descripción que le hacía esta mujer, que era Samuel. Entonces él quería decirle a Samuel, ¿no?, que le ayudara, pero en ese momento Samuel no le dio la respuesta que Saúl esperaba, no le respondió, oye Saúl, ¿sabes qué? Hoy día vas a ganar, no, sino le dio una mala noticia, le dijo, hoy estarás conmigo tú y tus hijos, y eso fue algo muy triste, porque es como si le estuviera diciendo, hoy mismo vas a morir, y ese día, justamente al terminar todo esto, se dirigió a la guerra, y ahí nuestro personaje, que quizás muchos de ustedes le han tenido un poquito de cólera, falleció. No tuvo un final feliz porque él para nada estaba haciendo las cosas buenas para Dios. Hubiera sido bueno, ¿verdad?, que en algún momento de su vida él se haya arrepentido de todo lo malo que haya hecho, pero en realidad no hizo eso, sino continuó haciendo pecado tras pecado y pagó las consecuencias, al igual que sus hijos murieron en manos de los filisteos. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en una cosa en la que podemos aprender de Saúl. Saúl regresó a sus pecados. Muchas veces nosotros vamos a dejar de hacer las cosas malas del mundo para hacer las cosas buenas que a Dios le agradan. Por ejemplo, muchas veces pueden dejar las novelas, los chismes, dejar de escuchar música mundana y cosas así para servir a Dios. Pero muchas personas retroceden y vuelven a hacer esas cosas malas. ¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿Que has dejado de escuchar esa música del mundo que era tan llamativa para ti, pero luego regresaste y la volviste a escuchar porque te agradaba mucho? Pues no, cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios, dejamos de pertenecer a este mundo y ya no somos parte de este mundo, sino parte del reino de los cielos. Entonces nada de lo que hay en este mundo nos debe llamar la atención. Nosotros tenemos que mostrar que somos reales hijos de Dios por medio de nuestro testimonio. Es por eso que nosotros tenemos que hacer lo contrario a lo que hacía Saúl en ese momento. Ya no tenemos que volver a nuestra vida anterior, a nuestra vida vieja, llena de pecado, llena de suciedad, sino tenemos que cambiar nuestras vidas, mostrar un verdadero arrepentimiento, porque de eso trata el arrepentimiento, dejar de hacer las cosas malas que antes quizás hacíamos. Otra de las cosas que tenemos que hacer y que no hizo Saúl es arreglar cuentas con Dios, en el sentido de que no nos hemos arrepentido quizás de algún pecado que hayamos cometido. Tenemos que pedirle perdón a Dios, porque Él sabe todas las cosas que hemos hecho y nosotros también somos conscientes de todo lo que hayamos hecho. Tenemos una conciencia que nos dice las cosas que hemos hecho mal. Y nosotros cada día tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Y también tenemos que agradecer a Jesús porque gracias a Él somos justificados ante el Padre. Cuando el Padre nos ve, ve a Jesús. Entonces nosotros tenemos que agradecerle a Jesús por haber muerto en la cruz por nuestros pecados. Así que jóvenes, les animo, arreglen cuentas con Dios. Si estás mal, si te sientes mal, si te sientes en pecado, arrepiéntete. Porque estás a tiempo, nunca es tarde para arrepentirse. Así que jóvenes, les animo a que lean más su Biblia, oren más, arrepiéntanse de sus pecados, al igual que quizás Saúl en algún momento pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. Para él fue demasiado tarde, pero para ustedes no, están a tiempo de hacerlo. Así que les animo, jóvenes. Espero que el capítulo de hoy les haya ayudado bastante en sus vidas. Nos estaremos viendo en el siguiente capítulo. Dios los bendiga.